El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús llegó a Nazaret, entró en la sinagoga y le dijo al pueblo: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo sacaron de la ciudad, y lo llevaron hasta un precipicio de la montaña sobre la que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Tomen asiento, por favor. Hoy la palabra de Dios nos presenta algo bien interesante, fascinante en cuanto a tema, difícil en cuanto a vida: el rechazo. El rechazo, que es una de las relaciones o de las situaciones de las relaciones humanas tan complejas, porque las personas son o somos rechazadas. Hay muchas causas, desde las apariencias físicas o deficiencias físicas: si estás chaparro, si estás prieto, si estás güero, si eres chilango, si eres pocho, si eres latino, si eres asiático, si estás guapo, si estás feo. Escojan para rechazos, hay de todo. O por defectos de nacimiento, como los problemas de los hermanos con capacidades diferentes, ¿no? Parálisis cerebral, síndrome de Down y otro tipo de manifestaciones. Hay un rechazo muchas veces a este tipo de situaciones, prejuicios, inmadurez, lo que ustedes quieran, pero hay un rechazo ahí. También hay otro en cuanto al carácter, a la forma de ser de la persona, ¿no? Hay la compatibilidad, como que con este sí te llevas bien, pero con este, ay, no sé por qué, pero es un higadito, nada más lo veo y se me cruza ahí la tripa porque no más no me cae bien. Así, y yo nada más digo, yo creo que a todos nos pasa, ¿no? O sea, tienes personas con las dices, uy, pero... Y viene ese rechazo, es un rechazo natural, no hay una empatía, no hay un... Pues a lo mejor ni siquiera es mala persona, pero pues no hay química, le dicen, ¿no? No hay esa, pues no sé cómo decirle, hay muchas maneras de expresarlo, pero no hay esa situación. Y está también ya las obras, o sea, lo que haces o lo que no haces, ¿me agrada o no me agrada? ¿Sí? Aquí hay obras buenas que pueden ser rechazadas y obras malas que pueden ser rechazadas. Las obras buenas les llamamos virtudes, la gracia de Dios o las acciones y las obras malas que pues llamamos vicios o pecado. Claro, podríamos hacer más grande esta situación de las diferentes causas del rechazo. Aquí el planteamiento es que necesitamos sentirnos integrados a alguien o a un grupo de personas. Y para ser aceptados a veces dejamos de hacer o hacemos cosas que a lo mejor por nuestra naturaleza, por nuestro carácter, no lo haríamos. Yo creo en ese proceso de aceptación, cuantos por ser aceptados en un grupo, en la escuela, en grupos de amigos, llegamos a hacer cosas que a lo mejor no haríamos normalmente, pero nos interesa ser aceptados, no rechazados. Esto lo podemos ver simplemente en el ámbito familiar. Los hijos, con tal de agradar a los padres, muchas veces somos capaces de muchas cosas, a veces hasta de cosas malas para agradarlos a ellos. En este ámbito, el Señor nos habla de que nadie es visto bien en su propia tierra, o sea, nadie es profeta en su propia tierra. Aquí me llama mucho la atención,
Porque en el ámbito eclesial, en el ámbito de la iglesia, de los grupos, de los movimientos, de la vida consagrada, de la vida sacerdotal, también se da mucho esto, porque el mismo Jesús lo refiere, en donde hay gente que puede decir es que si hay rechazo a mi persona es que estoy bien, es de Dios, puede ser, pero aquí hay que también entender muchos aspectos que tenemos que pasar por un filtro. ¿Cuánto de lo que rechazan de mí es de Dios y cuánto es por mi carácter, por mi falta de testimonio o por mi forma de ser? Entonces, me ha tocado gente que no se cuestiona el por qué es rechazado o rechazada como persona y le dicen, no, pues es que porque estoy haciendo las cosas que son de Dios y como nadie es profeta en su tierra, pues entonces ahí ya es signo de que estoy haciendo las cosas bien. Puede ser, pero el único que ha sido 100% y auténticamente de Dios y hablaba y obraba y decía, era Jesucristo o fue Jesucristo. En nosotros hay muchas cosas que sí pueden ser de Dios, pero otras cosas que pueden ser más mi persona, que no quiero cambiar, que no quiero ser cuestionado. Por otro lado, también están los que rechazan. Y si lo vemos desde el punto de vista, Jesús no rechazó a nadie, ni a los más desgraciados pecadores. Él refiere que acepta y acoge a los anagüines, o sea, las personas marginadas por diferentes aspectos que ellos no tenían culpa, enfermedad, viudas, y que no tenían la misma fe, los paganos. Jesús no rechaza a nadie, rechaza al pecado, mas no al pecador. Y lo vemos en personajes como la mujer sirio-fenicia que entra en diálogo con él en el pozo. Lo vemos con Leví, Mateo, que es traidor a la patria. Lo llama, no lo rechaza. Entonces, aquí hay dos aspectos que nosotros como católicos tenemos que ver. Cuando soy rechazado, ¿es porque estoy haciendo las cosas de Dios? ¿O porque está siendo más mi ámbito personal y que lo estoy enmascarando? Y segundo, cuando rechazo a alguien, es porque es la persona, mi interés, mi necesidad, mis gustos, mi sentirme bien que rechaza esta situación, o estoy rechazando realmente algo que va contrario, pero a la persona yo la acojo, yo la respeto, la atiendo, me preocupo, incluso aquellas personas que me dañan, esas personas que también rechazamos, que son los que nos dañan, aquella persona que me traicionó, aquella persona que me violó, aquella persona que mató a mi hijo, lo rechazo porque me duele, siento el odio, siento el coraje. Y si lo vemos desde el punto de vista de la fe, ¿qué es lo que hace Jesús en la cruz? ¿Qué hace con esas personas que lo están matando? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, no lo rechazan. Y ahí es donde entonces pues uno se pone a ver, dices, oye, qué complicado es esto. Qué complejo es este aspecto del rechazo y de la aceptación. O sea, no es tan sencillo solamente decir, no, tiene que pasar por un proceso de filtro, de discernimiento. Hasta dónde lo que yo hago es para agradar a Dios y hasta dónde es para no exigirme que yo tengo que cambiar. Y hasta dónde mi rechazo es rechazo al pecado y hasta dónde verdaderamente es rechazo a la persona que no puedo aceptar. El planteamiento es, el Señor dice sí, nadie es profeta en su tierra y todos estamos llamados a ser en Jesucristo sacerdotes, profetas y reyes. Recordando quién es el profeta. A ver aquí mi compadrito que está durmiendo, papá de Jacob, para que se despierte. ¿Qué es un profeta? Nada más el que anuncia. El que anuncia la palabra de Dios. ¿Y cuál es la otra parte? El que denuncia lo que no es de Dios. Ahorita ya se despertó un poquito. Estoy en todo menos en misa. Entonces es interesante descubrir que mi ser católico
tiene que estar siempre en ese discernimiento. Yo no me puedo dejar llevar solamente por lo que digan o por lo que se ve externamente. Esto es un ámbito del fuero interno, porque solamente tú tienes que verlo. Nadie puede ver tu corazón, Dios y tú. Y a veces no nos gusta ver hacia adentro, no nos gusta vernos, no nos gusta desnudarnos y decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? Solamente etiqueto. Y las etiquetas, ¿cómo pesan, eh? Sin querer matas un perro y ya eres el mataperros. Y a lo mejor estás cambiando, pero el mataperros te va a acompañar toda tu vida. A lo mejor hasta ya adoptas perros en la calle y tienes un refugio para perros, pero es el mataperros. Y qué difícil es quitarte esas etiquetas que te hacen ese rechazo, donde te van marcando. Jesús, cuando rechaza, no rechaza a la persona, lo que hace es rechazar la actitud. No rechazó a los fariseos, a las personas no, a la actitud de los fariseos sí, porque incluso tenía seguidores fariseos y escribas, José de Arimatea, el otro Nicodemo, lo seguían. Y él no dice, no te juntes con esta chusma, vámonos, Kiko. ¿Sí? O sea, no tomó esa postura. Entonces, el ser católico no es tan sencillo. Para aquellos que están acostumbrados a hacer etiquetas y decir, no me junto con este y este lo rechazo y este... No, espérense. Tenemos que ser críticos con nosotros. Y tenemos que abrir los ojos y estarnos viendo. Siempre desde este ámbito de la misericordia, desde este ámbito del amor de Dios y de la responsabilidad que yo tengo como católico de rechazar lo que es el pecado, nunca la persona. Y cuando yo soy rechazado, ser humilde para ser capaz de verme hasta donde yo está haciendo más mi miseria, mi pecado, mi soberbia, y no verdaderamente porque estoy haciendo o cumpliendo la voluntad de Dios. Ay, pues para meditar, para tratar de entender, lo interesante es que obviamente la persona rechazada son los que están más abiertos a Dios. Eso es lo interesante. Cuando estamos acogidos, cuando estamos bien, cuando no tenemos problemas, difícilmente nos preocupa ser aceptados por Dios. Entonces, benditos problemas o benditas situaciones donde a veces nadie nos comprende. Puede ser por nuestra vida de pecado o puede ser por lo que ustedes quieran, pero ¿qué es lo que nos hace ser? Buscar ser aceptados por Dios. Eso es lo que debería ser lo más importante, la aceptación de Dios. Entonces, yo los invito a través de la palabra de Dios que verdaderamente en esa necesidad que yo les decía al principio de pertenecer a alguien, busquemos pertenecer a Dios, busquemos agradar a Dios. ¿Y cómo se hace eso? Recuerden cuando aquí, ¿cómo se llama? Ahí se me olvidó su nombre. Jacobo, no, Jacobo eres tú. También Jacobo 2, Jacobo 1 y Alfredo. Ay, de ser bien tacaño, mi querido Alfredo. ¿Cuánto tiempo anduviste tras los huesos de tu mujer antes de que te dijera que sí? 3 años. 3 años. Allá, don Manolito 2, ¿cómo se llama tu hermano? Pepito, ¿cuántos años anduviste detrás de tu mujer antes de que te dijera que sí? 6 meses. ¿Y tú, Manolito? ¿Cuánto? ¿3 qué? ¿3 días? 3 meses. Le dijo, oye, acá mi compadre, ¿cuánto detrás de las carnitas de su mujer? 4 meses. Bueno, en ese tiempo, ¿qué era lo que más les interesaba a ustedes, varones? Agradarlas, ¿sí o no? Aunque no te gustaba bañar, pues si a ella le gustaba bañado, te ibas y te bañabas. Le preguntabas qué era lo que le gusta, ¿sí o no?
O sea, había el interés por agradar. Aquí la pregunta, ¿qué tanto interés tienes por agradar a Dios? Si ni siquiera le preguntas, si ni siquiera buscas qué es el proyecto de Dios, qué es lo que Él quiere. Tenemos la meta, sí la tenemos, que es la santidad, la salvación. Eso es lo que realmente le interesa a Dios. Pero ya aplicado en los aspectos cotidianos, en el trato diario, en el trato al cliente, en el trato al esposo, en el trato a mi amigo, a mi enemigo, ¿cómo le voy a agradar a Dios? Ahí es donde, ay, híjole. Entonces, ahí cada uno vea, yo no lo puedo decir, cada uno lo tiene que ver, hasta dónde me preocupo por agradar a Dios. Pues ahí se los dejo de tarea. Vamos a pedirle a Dios en su infinita misericordia meditar un poco más, y eso se los dejo en este rechazo y en esta aceptación. ¿Soy verdaderamente profeta porque busco agradar a Dios, o me hago tarugo como católico? Bueno, pues hay que cada uno lo medite, empezando por el cura. No crean que no me predico a mí es al primero. Que ya lo viva ya es diferente, que me cuesta. Pero vamos a presentar el pan y el vino y las intenciones que hay en el corazón de cada uno de ustedes.